Hola a todos, soy Silvia Collado, soy enfermera y trabajo en el Hospital San Rafael de Madrid en pediatría y madre de una hija con diabetes. Vamos a presentar un taller sobre la alimentación de un niño con diabetes. Vamos a elaborar unos menús donde podamos aprender a cómo preparar raciones y algunas generalidades de los alimentos. Al final del taller os presentaré a mi hija, que os va a contar cómo vive ella con su diabetes. Lo primero que hay que decir es que las necesidades nutricionales de un niño con diabetes es igual al resto de los demás niños. Se debe adaptar la insulina a la alimentación y tiene que ser variada, equilibrada y adaptada a las necesidades de cada niño. La alimentación es fundamental para asegurar un buen control de glucemia. La dieta debe proporcionar energía y los nutrientes necesarios para un crecimiento óptimo del niño. Siempre tenemos que intentar mantener un peso adecuado. Y es muy importante sincronizar la ingesta de hidratos de carbono y la pauta insulínica para evitar hipoglucemias e hiperglucemias. Es muy importante conocer los grupos de alimentos. Debemos conocer qué alimentos son los que contienen hidratos de carbono y cuáles no. Es necesario saberlo porque tendremos que contabilizarlos para elaborar los menús por raciones. Hemos hecho en la diapositiva dos grupos. Se contabilizan los hidratos de carbono en cereales, harinas, pasta, arroz, galletas y pan, legumbres, patatas, lácteos y derivados, frutas, frutos secos, verduras. Y no se contabilizan hidratos de carbono en verduras, alimentos proteicos, carnes, pescados, huevos, mariscos y embutidos. Vamos a hacer una puntualización en los frutos secos y en las verduras. Los frutos secos elevan los niveles de glucosa si se comen dentro de las comidas, como las nueces o almendras, y en pequeñas cantidades no es preciso contabilizar los hidratos de carbono. Pero si se toman en grandes cantidades, ya sí debemos contarlas porque sí elevan la glucemia. Las verduras no se contabilizan si se toman en cantidades pequeñas o de acompañamiento como en guarniciones. Pero en niños más mayores y adolescentes que toman grandes cantidades, a partir de 150 gramos ya sí se cuentan como hidratos de carbono. Los productos sin azúcar es importante conocer que no están libres de azúcar, ¿de acuerdo? Que pueden llevar incluso otros edulcorantes como fructosa o sacarosa, con lo cual hay que tener mucho cuidado con ellos y contabilizarlos como hidratos de carbono, porque a veces suben incluso más que el azúcar. Para preparar los menús utilizaremos el método de las raciones. Permite conocer la cantidad de hidratos de carbono que contiene cada alimento y hacer intercambios entre los diferentes alimentos. Tenemos tabla de raciones de hidratos de carbono ya confeccionadas. Es importante saber que una ración es igual a 10 gramos de hidratos de carbono. Es decir, es la cantidad de alimento que aportan 10 gramos de hidratos de carbono. También es importante conocer el concepto de relación insulina-hidratos de carbono. Insulina que necesitamos por cada ración de hidratos de carbono. Este concepto se utiliza mucho, es muy útil y práctico cuando quieres aumentar o disminuir la cantidad de comida. Te permite más libertad y más flexibilidad. Otro concepto muy importante y necesario conocer es qué es el índice glucémico, cuáles son los factores que influyen. El índice glucémico es la capacidad que tiene un alimento de elevar los niveles de azúcar. Por lo tanto, es importante saber cuánto comes y el tipo de alimento que comes. Los alimentos de absorción rápida se deben de tomar para elevar la glucemia de forma rápida, en caso de hipoglucemias, porque elevan muy rápidamente la glucosa más que los de absorción lenta. Es importante el efecto y la respuesta a la glucemia será diferente si comemos un alimento sólido o líquido. Ponemos un ejemplo. Si tomamos una pieza de fruta, la naranja, por ejemplo, la pieza entera contiene fibra, que también ayuda a que la absorción sea más lenta por la digestión en el organismo y por lo tanto las curvas de glucemia serán menores que si lo tomamos en forma de zumo, que se toma mucho más rápidamente y el zumo eleva mucho más rápido los niveles de azúcar. También hay que conocer que influye la madurez de la fruta. No es igual comerte un plátano entero, que esté más verde, a un plátano que esté más maduro. Los alimentos también presentan un efecto diferente dependiendo de la manera de cocinarlos, bien sean cocidos o en puré. En puré, por ejemplo, tienen mayor índice glucémico que cocidos, o en frito, por ejemplo, la patata. Y un concepto a tener en cuenta y muy importante es la grasa. La grasa hay que conocer y saber que retrasa la absorción de la glucemia elevando el azúcar, horas posteriores a su ingesta. Podemos tener un control 2 horas después de la cena muy adecuado, pero la grasa produce un efecto de elevación de la glucemia a partir de 3 hasta 5 incluso horas, elevando así el azúcar. Con lo cual los alimentos con grasa no los vamos a recomendar. Vamos a elaborar dos menús. Hemos preparado una comida y una cena. La comida va a consistir en preparar 5 raciones de hidratos de carbono y la cena en 4,5 raciones de hidratos de carbono.
¿Qué necesitamos para empezar? Pues muy importante, y lo primero que necesitamos es un peso digital y que sea preciso. Y lo segundo que necesitamos es una tabla de raciones de hidratos de carbono. Esta tabla es imprescindible para poder elaborar las raciones. Aquí contienen los gramos de cada alimento para saber qué es una ración. Vamos a elaborar la comida. Entonces, yo he preparado macarrones. La pasta hemos dicho que es un hidrato de carbono que hay que contabilizarlo. Y lo que hay que hacer es poner el peso y encender la báscula. Es muy importante fijarse en la nomenclatura que tiene la báscula, porque vienen varias medidas. Nosotros tenemos que pesar en gramos, ¿vale? La ponemos en gramos, ya lo tenemos. Y tenemos que asegurarnos de que esté a 0, ¿de acuerdo? El plato tiene que estar bien centrado para que no haya ningún tipo de desequilibrio. La comida se puede pesar tanto en crudo como en cocido. Yo he elegido la pasta y la he cocido para pesarla en cocido, con lo cual una ración de hidratos de carbono de macarrones son 50 gramos. Y queremos comer como plato principal 3 raciones, pues ahora lo pesamos. Si una ración de hidratos de carbono son 50 gramos, 3 raciones de hidratos de carbono son 150 gramos. Ya tenemos el plato principal. ¿De qué otro alimento le vamos a componer? Bueno, pues también hemos dicho que el pan es uno de los cereales que además hay que contabilizar. Una ración de pan son 20 gramos. Volvemos a poner la báscula a 0 y pesamos la ración de pan. 20 gramos. Ya tenemos una ración de pan. Ya tenemos 3 raciones de pasta y una ración de pan. ¿Vale? Nos falta otra ración. Vamos a poner la fruta. Ponemos a 0, siempre hay que asegurarse de ponerse a 0 para que todos los alimentos se pesen de forma independiente. Hemos elegido la sandía, 200 gramos. 200 gramos de sandía es una ración. Ahora tenemos 3 raciones de hidratos de carbono de pasta, cocida, una ración de pan y una ración de sandía. Bueno, vamos a hacer un resumen de ya el menú confeccionado. Tenemos las 3 raciones de macarrones cocidos que los he salteado con verduras, una ración de pan, las proteínas, muy importantes. Nos empeñamos en que tienen que comer los niños con diabetes todos sus hidratos de carbono, pero no hay que olvidar que también tiene que tomar el resto de nutrientes, como son las proteínas. Y hemos puesto filetes de pavo acompañados de lechuga y tomate cherry. Y como postre, pues hemos elegido la sandía, que ahora en verano pues, es muy refrescante. Entonces, este es el plato completo de un menú para el día a día, para un niño con diabetes. Ahora vamos a presentar el menú de la cena. Vamos a poner 4,5 raciones, ¿vale? Yo he elegido la patata con acelgas. Como hemos dicho anteriormente, las verduras en pequeñas cantidades no se contabilizan como hidratos de carbono. Con lo cual lo que tenemos que contar son las patatas. Si una ración de hidratos de carbono de patatas son 50 gramos, vamos a poner 2 raciones, que serían 100 gramos. Las pesamos. Previamente no olvidarse de poner a 0 la báscula, que es muy importante. Una ración de pan, 20 gramos, y hemos elegido como hidrato de carbono en el postre, en este caso, un lácteo, el yogur, ¿vale? Un yogur de fresa, que tiene una ración y media. Bueno, pues aquí tenéis cómo queda elaborada la cena. Un plato muy completo. Tenemos verdura con patatas, acelgas con patatas, ¿vale? Una tortilla francesa, no olvidarnos de las proteínas, que es el huevo, y los champiñones al ajillo, que son libres, ¿eh? Cuando un alimento se dice que es libre es porque se puede comer en cualquier cantidad, ¿vale? No afecta a la glucemia. Hemos vuelto a poner un poquito de pan en la cena, una ración, y bueno, pues cambiar de la fruta, hemos cambiado al yogur, pues porque elegimos otro postre, que es una ración y media de yogur. Así que bueno, pues nada, este es el resumen de cómo debe de comer un niño con diabetes y bueno, en realidad si os dais cuenta cómo deberíamos de comer todos, ¿vale? Lo único que el niño con diabetes pues lo que tiene que hacer es controlar la cantidad que come y comérselo en el momento adecuado, con un ajuste de dosis de insulina que se lo pautará su médico y nada más.
o sea que no es nada diferente al resto de los demás niños. Bueno, muchas gracias y que aproveche. Hola a todos, mi nombre es Rocío, soy la hija de Silvia y tengo 19 años. Yo no conozco qué es la vida sin diabetes porque yo debuté con 4 años, pero lo que sí sé es que no tengo una vida diferente al resto de chicas y chicos de mi edad. La diabetes es una enfermedad muy común en la infancia de los niños, por lo que el papel de los padres es muy importante a la hora de tratarlo de forma positiva y con actitud receptiva, ya que esto influye mucho al niño, porque si es una familia que lo hace de forma natural y abiertamente, el niño no se va a sentir diferente ni distinto a los demás, pero si es una familia que lo hace de una forma a escondidas, el niño se va a sentir más vulnerable y se va a sentir inferior al resto. Por tener diabetes no tienes que dejar de hacer ejercicios que te gustan. Yo, por ejemplo, he hecho de pequeña natación, gimnasia rítmica, hice 6 años baloncesto, que era lo que más me gustaba. Y sí, lo que hay que hacer es adaptar la insulina al ejercicio que haga el niño y estudiarlo de qué forma afecta a ese deporte. Porque a lo mejor le sube mucho el azúcar después del ejercicio, pero por la noche le puede bajar. Entonces, eso día al día tienes que fijarte para adaptar bien la insulina. No por ser diabético tienes que dejar de comer otros alimentos que te gustaban antes y que ahora no son tan aconsejables. Lo único que sí tienes que saber qué comes y cuándo lo tienes que comer, porque sí que los diabéticos tenemos unos horarios más regulados y tenemos como una vida más planificada, pero no por ello tienes que dejar de comerlo. A mí, por ejemplo, me gustan mucho los dulces y no los comes todos los días porque no es bueno para nadie, pero sí que a lo mejor de vez en cuando en un cumpleaños o en un evento, o simplemente porque si te ha antojado, te lo puedes comer, pero con unas condiciones. Yo, por ejemplo, me tengo que poner una dosis más de insulina y después me tengo que ir a andar para controlar el azúcar hasta la cena. Hay a veces que hay algunos alimentos, como por ejemplo un donut, si tú estás con 250, pues no conviene comértelo estando alta de azúcar. Entonces lo que hay que hacer es al niño explicarle por qué no se lo puede comer y que a lo mejor mañana, si está mejor azúcar, se lo puede comer. Pero no hacerlo por imposición de decirle no te lo puedes comer y ya está. Pues lo mejor es que el niño tú se lo expliques para que lo vaya entendiendo y sepa que no pasa nada y que otro día se lo puede comer. Y es muy importante el papel de los padres porque si eres muy pequeño no tienes la capacidad para saber del tema, pero según vayas avanzando de edad y tengas una madurez, es muy importante que los padres vayan enseñando al niño para hacerle responsable de su propia enfermedad, porque al final la tiene él, no la tienen sus padres, y también hacerle independiente de él mismo, porque tiene que vivir con ella de momento siempre, porque todavía no hay ninguna cura, pero sí que hay un tratamiento adecuado para tener una buena calidad de vida como el resto de las personas. Muchas gracias por venir.